Universidad de Medellín. Vivimos la educación con calidad. Tercera acreditación institucional. Buenas tardes. Una vez más nos encontramos en este recinto para seguir viviendo el lema de la Universidad de Medellín, impartiendo ciencia y viviendo la libertad, comprometida con la excelencia académica. Es por esto que promovemos espacios para la generación y el intercambio de conocimiento relevante y de utilidad para el desarrollo de la región, el país y el mundo, teniendo como premisa la coherencia entre la estrategia, las actuaciones y lo que se comunica. La Cátedra Institucional Ciencia y Libertad es un espacio que invita a diferentes personalidades a reflexionar desde diversas perspectivas sobre el sentido de la ciencia y la libertad en el mundo contemporáneo. Nos acompañan en primera fila el doctor José Rodrigo Flores Ruiz, rector de la Universidad Autónoma Latinoamericana, el señor exministro del Interior, doctor Armando Estrada Villa, el doctor Felipe Jaramillo Vélez, vicerrector de Extensión de la Universidad de Medellín, el doctor John Fernando Restrepo Tamayo, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, el profesor y coordinador de la cátedra Luis Hernando Restrepo Loaiza, el doctor Mauricio Jaraba Vergara, investigador y coordinador del grupo Ratio Iuris, el doctor William Terón González, coordinador del grupo Ratio Iuris. Saludamos también a la delegación especial de la Universidad Autónoma Latinoamericana, UNAULA, y al doctor Álvaro Tirado Mejía, a los estudiantes, empleados, egresados de nuestra casa de estudios y a la comunidad en general que nos acompañan. Este ciclo de conferencias sobre el Bicentenario es resultado de la articulación con la Universidad Autónoma Latinoamericana. Agradecemos su asistencia. Invitamos al doctor José Rodrigo Flores Ruiz, rector de la Universidad Autónoma Latinoamericana, quien dará unas palabras de bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes. En primer lugar, debo exaltar los frutos de esta alianza entre la Universidad de Medellín y UNAULA, que nos ha dado ya unos excelentes resultados, como fue en la celebración del centenario del Manifiesto de Córdoba. Ahora venimos trabajando en la celebración del bicentenario de la independencia de la Nueva Granada, hoy Colombia. Les agradecemos a todos ustedes la presencia en este evento de reflexión sobre los orígenes del Estado y de la nación colombiana, una nación que se formó después de formarse el Estado, tema muy interesante para la reflexión. Igualmente acompañamos al doctor Álvaro Tirado Mejía en este ejercicio en el cual nos va él a expresar sus opiniones sobre este proceso tan interesante de nuestra independencia. Debo resaltar que el doctor Álvaro Tirado Mejía fue el primer rector de la Universidad Autónoma Latinoamericana, UNAULA, y es un distinguido profesor a través de toda la historia en las áreas de humanidades de nuestra universidad. Para todos ustedes quiero significarles también lo que es la palabra UNAULA, que es el acrónimo, que es la sigla de Universidad Autónoma Latinoamericana. Universidad Autónoma Latinoamericana. Recordémosla porque es en su origen también una emanación de la Universidad de Medellín. Muchas gracias, repito, a todos ustedes por estar presentes y por acompañarnos en este ejercicio de reflexión sobre la ciencia, sobre la libertad, sobre el dominio que debemos tener todos los colombianos sobre nuestros orígenes para poder predecir nuestro futuro. Muchas gracias, buenas tardes.
Invitamos ahora al doctor Felipe Jaramillo Vélez, quien dará unas palabras de bienvenida. Buenas tardes, rector, doctor Armando, doctor Álvaro, decano. Hoy vamos a tener, creo que una charla de esas que pocas veces ya se ven en Colombia y quizá en el mundo. Desgraciadamente, por decisiones erradas, la historia se ha ido sacando poco a poco de los currículos, inclusive de los colegios. Se ha vuelto como una materia como odiosa y a veces como innecesaria para muchos que simplemente la dejaron a un lado, como se dejan como los trastos viejos. Sin embargo, hoy tenemos quizá uno de los mejores historiadores que tiene este país y que ha tenido este país a lo largo de muchos días, de muchos años. Y viene como a darnos como ese bálsamo de remembranza de lo que es la historia colombiana, pero como él también mismo lo dice, él aquí no viene como a contar el mismo cuento de siempre. Se bajó del caballo, se montó en el caballo, llegó a la batalla y se fue. Básicamente hoy vamos a tener una charla, como les digo, excepcional por uno de los historiadores que pueden retratar, creo que de mejor forma, lo que ha sido y lo que puede llegar a ser la historia de Colombia. A ustedes, bienvenidos, siempre es un placer tenerlos acá en el teatro, en actividades como estas que se hacen fuera del aula de clase, pero que igualmente tienen un valor importante al ser actividades que nos descentran un poco de lo que estamos haciendo en nuestras carreras, pero nos acercan un poco a otras realidades que son importantes en la formación de cada uno de nosotros como persona. Bienvenido, doctor Álvaro, esta es su casa, ha sido su casa durante todos estos 70 casi años de la universidad y lo dejo con este público maravilloso que tiene para usted. Para todos ustedes un resto de feliz tarde muy buena y muchas gracias por su asistencia. En la cátedra de hoy nos acompaña el doctor Álvaro Tirado Mejía, abogado, escritor, politólogo y economista agrícola colombiano, conocido por sus trabajos científicos y por su fuerza novedosa en el estudio de la historia colombiana. Entre sus logros se destacan haber sido decano de la Facultad de Ciencias Humanas en la Universidad Nacional de Colombia, sede de Medellín, y decano de la Facultad de Sociología de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Además, se ha desempeñado como profesor de la Universidad Nacional, Universidad de Antioquia y Universidad de los Andes. Destacado por su implicación en la defensa de los derechos humanos y con reconocidas obras como Historia Viva y Los Años 60, agradecemos su presencia en nuestra alma mater y le damos la bienvenida a la primera conferencia de la cátedra Los retos de los libertadores y la formación de la nación colombiana. Por favor, recibamos con un fuerte aplauso a nuestro invitado. No, yo creo que aquí. ¿Está bien? Sí, necesito que esté cansado, me voy allá. Creo que es perfecto. Bueno. Buenas tardes. Quiero dar un saludo muy especial a todo el auditorio, a los estudiantes, a los profesores, tanto de la Universidad de Medellín como de la Universidad Autónoma Latinoamericana. También al doctor Rodrigo Flores, rector de la Universidad Autónoma, al doctor Felipe Jaramillo, vicerrector, y con él a los decanos aquí presentes de la Universidad de Medellín, al doctor amigo, el doctor Armando Estrada, que se ha preocupado mucho por llevar adelante este proyecto bonito entre Universidad de Medellín y Universidad Autónoma Latinoamericana. Y a la doctora o profesora Jessica Munar, que ha sido muy eficiente en toda la preparación de esta conferencia y de las que vendrán. Para mí también es muy placentero
poder hablar aquí en la Universidad de Medellín y en un acto conjunto con la Universidad Autónoma, porque me ligan efectivamente e intelectualmente, y yo diría ideológicamente, ambas universidades. Yo soy egresado de la Universidad Pública, de la Universidad de Antioquia, pero estuve desde sus orígenes bastante ligado a la Universidad de Medellín. Y recuerdo precisamente que en una época en que estoy casi seguro que el 99% de ustedes no habían nacido todavía, estuve en la inauguración de esta sede hace ya unos medio siglo. También concurrí a la fundación de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Y por eso estoy pues muy complacido de estar en este sitio, en este teatro tan magnífico y en desarrollo de estas conferencias sobre ciencia y libertad, que me parecen que tienen no solamente un nombre, sino un inmenso significado. El tema que vamos a tratar hoy es el de los retos digamos, de los libertadores colombianos. Como ya se decía en la presentación, pues hasta ahora en general ha habido pues unas conmemoraciones y se ha hecho mucho énfasis en la parte militar de la independencia. Eso está bien, porque una parte importante fue el asunto militar, la batalla de Boyacá, el sitio de Cartagena, la unión de los soldados de la Nueva Granada con los de Venezuela para trasmontar la cordillera de los Andes, etcétera. Pero yo creo que es bueno mirar otro aspecto, yo diría el aspecto social que se deriva de estos acontecimientos. Entre otras cosas porque la batalla de Boyacá, si uno la mira desde el punto de vista estrictamente militar, no deja de ser un episodio secundario. Se encontraron dos ejércitos, hubo unos muertos, qué tristeza tener que contar la importancia por los muertos, pero es decir, no pasaron de 40, 50, hubo batallas mucho más violentas, por ejemplo la del Pantano de Vargas o las que hubo en las guerras de Venezuela o después luego en el sur del continente o incluso antes del año 16 en el sur de Colombia. Pero la importancia de Boyacá, de la batalla de Boyacá, deriva de los aspectos políticos. Esa fue una batalla definitiva políticamente para la creación y consolidación de lo que hoy y por mucho tiempo se ha llamado la República de Colombia, en ciertos momentos República de la Nueva Granada. Y para llegar allí yo creo que es bueno hacer unas consideraciones previas, muy esquemáticas. Ustedes se darán cuenta que en el transcurso de 9 años hemos celebrado 2 bicentenarios. Hace 9 años celebramos el bicentenario de la independencia de 1810, o sea, en el 2010. Y ahora 9 años después volvemos a celebrar el bicentenario. No, esto no es contradictorio porque la independencia fue un proceso, pero sí es bueno derivar de allí algunas connotaciones. Realmente, en 1810, lo que hubo fue una junta, una especie de levantamiento en Santa Fe de Bogotá, que era la capital del virreinato. Ese no fue el primer levantamiento, ni en América ni en el territorio colombiano, porque los acontecimientos de la independencia hay que ligarlos en una forma más amplia con los que acontecía en el mundo, la invasión de Napoleón a España, etcétera, y en la medida en que venían las noticias de España sobre la invasión napoleónica y la creación de juntas de fidelidad al rey o de independencia en algunos casos, venían las noticias de Europa a esta parte, primero a Venezuela, después a la costa y después al centro del país. De allí que no sea casual que esas noticias se vivieron primero en esas épocas y por esa y otras circunstancias realmente hubo juntas de gobierno que terminaron con la independencia no solamente en Santa Fe de Bogotá, sino también en El Socorro,
en Santander, aquí en Antioquia, en las ciudades del Valle del Cauca, en Cartagena y muy especialmente en Monpós. Pero con la visión, digamos, centralista que ha tenido la interpretación de la historia de Colombia, realmente se celebró durante 200 años una fecha, que fue cuando en la capital, en Santa Fe, se hizo esa primera irrupción de tipo independentista. Ahora, con una visión más amplia, estamos conmemorando un bicentenario más adecuado a las circunstancias del país y a las nuevas visiones sobre la situación y la organización del país, una visión más descentralista. No estamos conmemorando el puente. La batalla de Boyacá pudo haber sido en Abejorral o pudo haber sido en Tamalameque. Lo importante de la batalla de Boyacá es que a partir de allí se consolidó una república de la cual se derivan estos 200 años de historia para el país. Y por eso, pues, son a veces tan inútiles y tan desenfocados ciertos criterios que ha habido últimamente, que se olvidó la costa, que se olvidó Antioquia, que se olvidó. No, lo que hay que ver es todo lo que se derivó de la batalla de Boyacá, por supuesto teniendo en cuenta todos los acontecimientos que territorialmente se vivieron en la época. La segunda consideración es la siguiente. Derivado de estas dos fechas, podemos situar dos periodos de la independencia. Uno, en 1810, donde hay la Junta de Santa Fe de Bogotá, Cartagena, Monpós, ciudades de Santander, Santa Fe de Antioquia, Medellín, Río Negro, Buga, Cartago, etcétera, Cali, y lo que allí se derivó hasta 1819, que muy injustamente se ha llamado la patria boba, que de boba no tuvo nada. Era una primera intento de algo que no se conocía, de crear un país independiente. Hasta este momento habíamos sido colonias por 400 años. Entonces, en ese esfuerzo se dieron los primeros pasos balbucientes. Por ejemplo, de todas estas ciudades, lo primero, como estaban buscando una nueva forma de gobierno, y ahora nos vamos a referir a ello, pues entonces se crearon constituciones en Santa Fe, constituciones en Tunja, constitución de Cartagena, constitución de Antioquia, etcétera. Era un paso hacia adelante en una serie de islas que había en un país incomunicado. Luego viene un periodo de conflicto entre esas ciudades. Empieza un proceso de independencia con España, pero también de otras ciudades vecinas. Empiezan las pugnas, por ejemplo, entre los Santa Marta y Cartagena, que Santa Marta fue realista hasta el final, Cartagena independentista, o entre Monpós y Cartagena por la supremacía en la zona, o entre las ciudades de Bogotá o las ciudades de Tunja, etcétera. Y viene una primera época militar, digamos, donde desde Bogotá se va hacia el sur con Antonio Nariño a combatir las tropas españolas y Nariño es vencido. Viene entonces el periodo de la reconquista, que fue terrible, porque no solamente empieza, por ejemplo, en la Nueva Granada con el sitio de Cartagena, que fue sumamente mortífero. Luego viene toda la cuestión del pacificador Murillo y Sámano, el fusilamiento de los dirigentes. Los que no murieron en la guerra fueron fusilados. Antes había habido una guerra muy fuerte en Venezuela, donde perecieron muchos venezolanos y muchos de la Nueva Granada, incluso había un batallón antioqueño allí. Y entonces la consecuencia de eso es que para una segunda fase que se inaugura a partir de 1819, hay una dirigencia colombiana que estaba diezmada. La élite intelectual del país había muerto en la guerra o había muerto en los fusilamientos. Y entonces los que vienen después de 1819 son jóvenes, en su mayoría, que tuvieron que aprender en los campamentos,
que a duras penas algunos pudieron ir a la universidad. Santander salió de la universidad y se enroló en el ejército patriota, después estuvo en Venezuela, volvió y le tocó ser presidente de Colombia a los 28 años. José María Córdoba, pues es decir, estudiaba francés en los campamentos. A esa dirigencia, para apreciar la magnitud de lo que tuvo que enfrentar, hay que tener en cuenta eso, que fue una dirigencia que estuvo totalmente golpeada por la guerra y que tuvo sobre la marcha que casi inventarse un país. Esa es una primera consideración. Entonces, ¿cuáles eran los retos? Los retos eran tremendos. Primero, una guerra que había empezado en 1810, que era continental, sobre todo en Sudamérica, que en lo que fue Colombia, que así se llamó a partir de 1819, abarcaba, allí se consolidó la República de Colombia, conocida como la Gran Colombia, que incluía los territorios de Venezuela, de Colombia o Nueva Granada y del Ecuador. Especialmente la guerra en Venezuela fue sumamente violenta, porque allí se mezclaron dos cosas. En general, en la guerra de independencia fue conducida en la Nueva Granada por las élites, élites económicas, élites culturales, que si bien quedaron aporreadas, de todas maneras tenían un perfil. La guerra en Venezuela fue distinta, fue una guerra de clases. Allá se hablaba de la guerra de los pardos, porque fue una guerra con connotaciones raciales sumamente fuertes. Y entonces esa guerra en Venezuela fue sumamente mortífera. Posiblemente en Venezuela la tercera parte de la población pereció durante todo ese proceso, que fue mucho tiempo. Eso hay que tenerlo en cuenta, primero para ver la índole de la guerra. No es casual que Bolívar haya decretado la guerra a muerte. Todo el que sea español será fusilado, el que sea americano tendrá vida, porque los españoles a su vez aplicaban esas mismas tácticas. Pero sobre todo porque en una guerra como la de Venezuela surgieron muchos caudillos militares, muchos caudillos militares. Por eso no es casual que cuando termina el proceso de la independencia, por allá en 1824, 5 años después de la batalla de Boyacá, la mayoría de los generales eran venezolanos. No son cifras precisas. David Bunchner lo trae las precisas en su libro sobre Santander, pero si mal no recuerdo, más o menos había unos 34, 35 generales venezolanos, 6 o 8 o 10 de la Nueva Granada y 2 o 3 del Ecuador. Eso empieza a configurar una cosa que vamos a ver luego, se va a ver luego en el futuro, y es a mirar el devenir de la historia de Venezuela, cómo allí los caudillos impusieron y no buscando el Estado de Derecho o una república, digamos, democrática, sino el poder del caudillo. El primero Páez, son los hermanos Monagas. Después la historia de Venezuela ha estado plagada de dictadores, Pérez Jiménez, el último, y no quiero hablar de la situación presente. Por el contrario, en la Nueva Granada, desde el comienzo, esa élite que quedó viva, por lo menos tenía un acceso a la universidad algunos o algo así. El caso de Santander es muy diciente. Es una persona que gobernó desde un comienzo dentro de lo que ahora después se llamó el Estado de Derecho. Un gobernante sujeto a la ley. Y porque él y los primeros, vamos a llamarles a la manera norteamericana, los padres fundadores, tenían el proyecto de crear una república con separación de poderes, una república con un poder judicial independiente, una república con libertades públicas, donde había derechos de prensa, de locomoción, de religión, etcétera. Y eso en ese momento era sumamente novedoso en el mundo. ¿Por qué? Porque el mundo hasta ese momento estaba regido por monarquías.
La única república que existía de verdad en ese momento eran los Estados Unidos, que apenas tenía 30 o 40 años de existencia, con unas limitaciones muy grandes, con algo que era, en ese momento, era considerado subversivo no solamente por los monarcas, sino también por el papado, por la Iglesia Católica, y era el convertir en ciudadanos a los que a ese momento habían sido súbditos. Y una de las derivaciones era que el poder venía del pueblo, lo que ahora a nadie escandaliza, nos parece natural, y por eso hay elecciones permanentes para nombrar los gobernantes. Antes los gobernantes se decían, es Dios el que nombra a unos gobernantes que son los reyes. Ese, por ejemplo, sería, ahora nos parece normal, pero en ese momento eso implicaba un choque ideológico sumamente grande. Pero además esta gente, que eran jóvenes que salían de la guerra, tuvieron que lidiar, en primer lugar, a crear algo que era desconocido, una república, un régimen republicano. Segundo, en el caso de la Nueva Granada, domeñar a esos caudillos militares que iban naciendo, que iban surgiendo mejor, y ponerlos dentro de la camisa de fuerza que es el Estado de Derecho. Ningún gobernante está por encima de la estructura jurídica del país. Entonces, ese era otro elemento. Tercero, manejar un país después de una guerra tan mortífera. Un país donde no solamente que había durado 14 años la guerra, sino que era un país donde la economía se había destruido por completo. Las instituciones estaban por el suelo. Los caminos, la cantidad de muertos, de heridos, de todo ese tipo de cuestiones, ese era otro tipo de problemas. Y pues a eso habría que agregarle otros problemas de los que ahora vamos a esbozar. Entonces, una de las cosas interesantes en el caso de la Nueva Granada, y que va a tener una derivación hacia el futuro, es que a diferencia de otros países latinoamericanos, la mayoría, fue gobernado por unos personajes republicanos. Con eso no estoy diciendo que no haya habido problemas sociales y de muchas, pero es decir, una característica de Colombia empieza Santander, que tanto que los que quieren minimizar hablan de santanderismo, bueno, porque es un gobernante que se somete a la ley. Después de Santander viene un interregno, viene la separación de estos países, que vamos a hablar de ello ahora, y vuelve Santander al primer gobierno. Luego viene Márquez. Márquez, a diferencia de lo que acontecía en otras partes, no era un general, era un civil, era un magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Hay precisamente la medalla de Márquez, para que se la dan a los jueces más importantes del país. Era un civilista absoluto. Después viene el general Herrán, que era un general que había hecho la guerra, desde el comienzo lo iban a fusilar, salvó, era civilista. Después viene Mosquera, que en su primer periodo es un civilista. Después viene José Hilario López, que es un civilista. Y después vienen una serie de personajes, sobre todo civiles, en el periodo radical. Y entonces lo que se puede ver, el perfil de los gobiernos colombianos, y esa es una de las características del país, es que aquí no ha habido dictaduras. Hubo una cuestión por ahí, Melo se levantó, se unieron todos los partidos, lo tumbaron al año. Luego Mosquera quiso hacer una cuestión dictatorial, lo amarraron y se tuvo que ir. Reyes en el año 10 quiso hacer una cosa medio dictatorial, estilo México, Porfirio Díaz, y el país se insurreccionó. Él un día se fue para Santa Marta y, como en los cuentos de García Márquez, se montó en un barco y sin despedirse se fue del país. Rojas Pinilla estuvo 4 años y cuando venció el periodo y ante la conmoción social se fue, con una característica, que incluso los gobernantes que intentaron golpes o fueron golpistas, después el Congreso los juzgó y ellos fueron a juicio al Congreso, a Obando, a Melo, a Mosquera, a Rojas, se les hizo un juicio. O sea que hay un perfil
muy interesante, y que no es menor, porque es que en Argentina hubo las guerras rosas, los dictadores de Venezuela, en Ecuador hubo dictadura durante todo el siglo XIX, García Moreno, una cantidad, en Centroamérica, en México, Rosas, Porfirio Díaz, toda esta gente. Aquí hay ese perfil que se marca desde ese primer momento. Y es por eso, porque aquí estos padres de la patria, para llamarlos así, tuvieron que enfrentar un reto de qué hacer con el nuevo Estado, que era una cosa totalmente nueva, y se embarcaron por un Estado con las características de lo que se podría decir una democracia de tipo liberal. Ahora, ¿qué retos tuvieron estos señores, aparte de los que ya he mencionado? Y no los puedo mencionar todos, sino que voy a mencionar algunos, porque esos caracterizan la sociedad colombiana. Un primer reto fue el de la independencia. Hasta ese momento, esto eran colonias, 400 años, era desde Madrid que se gobernaba. A partir de ese momento se crea un nuevo Estado. Ese Estado se hace, como ya lo dije, con unos patrones totalmente, llamemos, subversivos para la época. Es el pueblo el que elige, y lo elige a través de elecciones a sus gobernantes, los cuales a su vez están sometidos al Estado de Derecho. Pero entonces, esos gobernantes necesitaban que se les reconociera internacionalmente. Y aquí podemos hacer una pincelada sobre la evolución de las relaciones exteriores de Colombia. El primer problema que se les presentó es cómo nos reconocen las potencias en el mundo. El mundo occidental, en ese momento África vivía alejada, todavía no había sido sometida y colonizada, Asia en gran parte también. El mundo occidental, es decir, Europa, entonces en el mundo no había sino un país que estaba intentando un nuevo sistema de gobierno que se llamaba sistema republicano de gobierno, la república, que eran los Estados Unidos, llevaba 30 o 40 años en ese experimento. De resto, en Europa hubo dos potencias, en Europa y los Estados Unidos, que ha habido un debate inclusive, que lo produjo el presidente Duque hace poco. Le hizo una alusión a que los Estados Unidos había desde el comienzo, los padres fundadores, se habían involucrado a favor de la independencia de Colombia. Esta es una discusión entre historiadores, no es de tipo político. Tomar una posición contra de esas no es a favor o en contra del gobierno. Por lo demás, porque lo conozco, el presidente Duque es una persona bastante conocedora de la historia de Colombia. Pero no fue así. Realmente los Estados Unidos e Inglaterra apenas reconocieron al gobierno colombiano después de la batalla de Boyacá, cuando ya los asuntos estaban definidos. ¿Por qué? Porque la importancia de Boyacá radica en esto. Por fin los patriotas, o como se les quiera llamar, pudieron tener un centro de gobierno en Bogotá, que era la capital del virreinato. Y a partir de allí fueron ampliando territorialmente en una guerra que se continuó durante 5 años y que se fue hasta Bolivia y el Perú. Entonces, los ingleses tenían sus intereses para tomar los mercados de estas repúblicas, pero no se querían malquistar con los españoles en la medida en que un momento estaban luchando juntos contra Napoleón. Y los americanos tenían puestos los ojos, eran en la Florida, que era española, y se la querían tomar como se la tomaron, la compraron, en la Luisiana, en todos ese tipo de territorios. Solamente entonces, cuando después de Boyacá se establece y hay un presidente que es Santander y una república, entonces se reconoce ese nuevo Estado. Las otras potencias, que eran Francia, que era el imperio austríaco, etcétera, el imperio ruso, eran imperios teocráticos que decían que las repúblicas eran subversivas y no iban a reconocerlas.
Y que era como muy importante, pues por la índole que tenía, que eran los estados pontificios, y también porque allí se encarna pues la jefatura de la Iglesia Católica. El papado tampoco en ese momento se consideraba, según las doctrinas papales, que la república era subversiva. Entonces, esta gente, estos gobernantes jóvenes que tuvieron que tomar el poder, que se tomaron el poder por las armas, se encontraron con que tenían que luchar para que por lo menos lo reconocieran. Y allí se inicia toda una política exterior colombiana, que eso daría pues para una charla o para un curso, pero simplemente uno puede hacer una o dos pinceladas. Es decir, a partir de allí el problema es mantener la soberanía, que no vaya a haber una reconquista, como por ejemplo se ensayó en México, incluso con Maximiliano de Austria, que vino con el apoyo de los austríacos y de los franceses a poner un imperio en México, o por ejemplo en el sur del continente, donde los españoles también bombardearon puestos del Pacífico, querían volver a tener las colonias. Esto dio para muchos problemas, incluso a veces en Colombia, durante el siglo XIX hubo bombardeos a Cartagena, especialmente porque las potencias, los franceses, los españoles, los italianos, bombardeaban las ciudades latinoamericanas para cobrar compulsivamente las deudas de sus súbditos. Pero Colombia en general pues ha tenido pudo ir hacia adelante manteniendo una soberanía. Tal vez el problema realmente de magnitud fue en lo relacionado con Panamá, que pertenecía a Colombia. Los americanos desde el comienzo le echaron el ojo a Panamá, los ingleses también y los franceses. A la larga, los americanos propiciaron la independencia de Panamá. Y hubo ciertos momentos en que hubo invasiones en Panamá y fue un territorio sumamente difícil. Ya en el siglo XX, la política exterior colombiana tuvo otras características que quiero mencionar adelante. Entonces, a la par con el reconocimiento que pedían estos de ser un nuevo Estado, vino la delimitación de las fronteras. Bueno, esto es nuevo, pero nosotros, dirían ellos, somos un pequeño ejército, mandamos en Santa Fe de Bogotá y sus alrededores, pero quedan por arrojar a los españoles, al imperio español de Venezuela, de Ecuador, de Perú, de Bolivia, del sur de Colombia y del resto de lo que es el territorio colombiano. Tan pronto hay la batalla de Boyacá, Bolívar le ordena a Córdoba precisamente que se venga por el río Magdalena a liberar esos territorios, y luego se viene a Antioquia y libera el territorio antioqueño. Con eso se despeja inmediatamente una porción grande del territorio unida a la parte cundiboyacense. Pero seguida de la batalla de Boyacá, Bolívar con sus tropas y tropas granadinas se va para Venezuela. Hay la guerra en Venezuela para liberar el territorio venezolano. Eso termina 2 o 3 años después, en la batalla de Carabobo, un poco después. Fue un proceso. Al mismo tiempo había que liberar la parte del sur de Colombia. La parte del sur de Colombia, especialmente Pasto y sus alrededores, fueron muy enemigos de la República y muy adictos a Fernando VII. Allí hubo que ampliar ese territorio, fue sumamente sangriento y costó, incluso hubo atrocidades por parte de los republicanos, hay que decirlo. Todavía, por ejemplo, en Pasto hay el recuerdo de cuando entraron las tropas republicanas cometiendo una serie de tropelías. Y luego venía entonces liberar Ecuador para poder constituir una república, Ecuador, Colombia y Venezuela. Y luego se fue Bolívar y dejó hacer la campaña militar de Perú y de Bolivia. Entonces, lo primero entonces es ¿qué frontera se va a tener?
Se constituye entonces la República de Colombia, que como les decía, la han llamado la Gran Colombia. Eso constituye a Venezuela, Colombia y Ecuador. Era un territorio inmenso, sin vías de comunicación. Imagínense si todavía para ir de Bogotá a Villavicencio, que queda 90 kilómetros, son 12 horas en 12 o 14 horas en automóvil. ¿Cómo sería eso para conectar? Pero segundo, y aquí viene otro asunto interesante, es que Bolívar, que era un genio militar indudablemente, se va con Sucre y también con Córdoba y con otros a liberar el sur del continente, la parte de Perú y de Bolivia. Eso fueron 12.000 soldados colombianos los que se fueron, entre 12 y 15.000. Imagínense ustedes, desde el punto de vista simplemente administrativo y económico, lo que valía tener esos soldados a 5.000 kilómetros de distancia, cuando no había comunicaciones. Mantener esa tropa. Si los cubanos hace unos 40 años mandaron más o menos el mismo número de soldados, un poco más al África, con el apoyo de la Unión Soviética, y eso costó un curvo de plata, ¿cómo sería en ese momento? ¿A quién le tocó? Pues la parte militar le tocó a Bolívar. ¿A quién le tocó la otra parte? A Santander. Conseguir plata. Y están las cartas de Bolívar a Santander todo el tiempo. Por favor, mándeme refuerzos, mándeme plata, mándeme también refuerzos militares, etcétera. Eso, por ejemplo, fue una cosa adicional. Muy bien. Se crea la República de Colombia. Con otro problema. Una vez que se acaba la guerra, hubo que desmontar, primero traer ese ejército a Colombia. ¿Cuánto valía? Pero también, sobre todo el problema, y quiero recalcar esto, otro tipo de problema, es que después de un conflicto armado o de una guerra regular, una de las cosas complicadas es el desmonte de los actores del conflicto. Lo estamos viviendo ahora, eso se sabía, se vivió la violencia de los años 50, se vivió después de las guerras civiles. Desmontar el aparato de los contendientes es muy difícil, muy difícil. Les tocó a estos entonces desmontar un ejército victorioso que venía a un país devastado a conseguir trabajo. Esa fue otra cosa muy, muy complicada y que deja enseñanzas desde el comienzo, porque la historia de Colombia ha sido una historia de conflictos y de desmonte de los conflictos. Y eso tuvo sus efectos en Venezuela, en el caudillismo, en Ecuador también, porque muchos de los, por ejemplo en Ecuador tampoco, los jefes militares no quisieron entregar el poder y por eso se quedaron como dictadores. En Venezuela fue lo mismo. Ese pues fue otro problema. El otro problema fue el de las fronteras. Colombia se constituyó como tal, con el territorio que les he dicho, pero prontamente, eso era una idea muy linda, pero bastante utópica, en un país que todavía no está conectado en una región. Entonces, en Venezuela, por muchas razones, se querían separar, en Ecuador se querían separar, y en la Nueva Granada había sectores también. El hecho cierto es que en 1830 se disuelve la Gran Colombia, 11 años después de la batalla de Boyacá. Y entonces viene otro elemento muy interesante que perfila la historia, llamemos historia diplomática de Colombia. Hay que delimitar las fronteras. Y además de las fronteras hay que delimitar otro problema que va a gravitar, y todavía gravitó, con diferentes facetas en el siglo XX, y es el problema de la deuda externa. Porque durante la guerra estos países se habían endeudado para poder comprar municiones, armas, pagar soldados, etc. Y aquí quiero hacer un pequeño paréntesis. A veces somos demasiado implacables para juzgar a esta gente. Yo mismo, lo confieso, lo he sido. Por ejemplo, un personaje como Francisco Antonio Sea, que tuvo que negociar unos empréstitos en Inglaterra para poder pagar unas tropas inglesas que vinieron y sobre todo pues para comprar armas, municiones, carpas, todo eso para
para un ejército que peleaba durante una guerra de 14 años. ¿Ustedes se imaginan una persona negociando a nombre de la República de Colombia cuando apenas estaba liberada una partecita? Ellos, la historia les ha dado otro tratamiento, y muy merecido, a Bolívar, a Santander, a CEA, a todos, libertadores. En ese momento no, en ese momento eran unos guerrilleros subversivos. Los ingleses, los prestamistas ingleses que saben negociar y aprovechar, como son todos los prestamistas grandes en el mundo, pues estaban gobernando con gente muy débil en la negociación. De allí las cláusulas implacables que les pusieron, que en ese momento dieron lugar a mucho debate, pero realmente negociar con un país que en el mundo se consideraba subversivo, porque pues, las repúblicas eran subversivos, que eran militarmente todavía no se habían asentado. Entonces, eso gravitó, y al terminarse la independencia y al dividirse estos tres países, había que pagar esa deuda. Entonces viene una negociación que dura, en el caso colombiano, hasta 1941, que es la negociación de sus fronteras y de la deuda externa, de la deuda de la independencia. Lo de la deuda se saldó en el siglo XIX. Colombia asumió casi el 50% de la deuda externa, y Venezuela y Ecuador el resto. Pero eso fue muy gravoso porque estos países eran muy pobres y las condiciones muy leoninas, y a veces las potencias, sobre todo los ingleses y los acreedores, amenazaban con que mandaban sus barcos a bombardear si no se llegaba a arreglos que les satisficieran a estos acreedores extranjeros. Pero lo interesante es que Colombia marcó sus fronteras con una diplomacia civil, con negociación de tratados. Y en eso también hay un perfil diferente a América Latina. Afortunadamente, aquí no sucedió lo de otras partes. Colombia no ha tenido guerras internacionales, y mucho menos por fronteras. Pues hubo una cosita ahí que llamada Guerra del Perú, pero eso es una cosa ahí que no tuvo ninguna dimensión. Y al principio pues hubo algunas cuestiones con Ecuador que se arreglaron, pero en general fue una diplomacia, a punto de diplomacia, de tratados internacionales, que Colombia organizó sus fronteras terrestres. Eso uno podría decir que se concluyó en 1941, cuando en el gobierno de Eduardo Santos se firmó con Venezuela lo último con relación a las fronteras terrestres. Quedaron algunos puntos pendientes que volvieron a resurgir, los montes y eso, pero digamos grosso modo eso se hizo y se ha hecho siempre por negociación. Pero después, en ese momento, cuando Santander, o en esa época que se iba a pensar, todavía en 1940 no, con todos los desarrollos de la técnica para poder apropiarse las riquezas del mar y todo esto, vino lo que se derivó a la Conferencia del Mar en los años 60 y realmente un nuevo derecho del mar, donde países que se consideraban lejanos en esa época y que no eran vecinos, resultaron vecinos. Y entonces resultó que Colombia, que tiene las costas más grandes en el Caribe, tenía que negociar con unos vecinos ignotos. En eso, hay que decirlo, Colombia también lo hizo sumamente bien. Y hay que reconocer, sobre todo fue muy visionario el canciller López Michelsen con el gobierno de Carlos Lleras, y un negociador que estuvo prácticamente en todos, que es el canciller Julio Londoño Paredes. De negociar, cuando apenas estaba visorando ese asunto, Colombia madrugó a negociar. Y se hicieron tratados con Panamá, con Costa Rica, con Honduras, con Nicaragua ya se había hecho algo, con República Dominicana, con Haití, con Jamaica, que nunca se hubiera pensado que éramos limítrofes con Jamaica. Pero ya hay otro aspecto. La conflictividad de fronteras ya de Colombia no son las terrestres, porque más o menos están delimitadas, delimitadas están, es en el derecho del mar. Ahí tenemos el problema con Nicaragua, que en este momento está en instancias internacionales, hay dos pleitos al mismo tiempo,
que no se han resuelto hasta el momento, posiblemente se resuelvan ya si no este año, por lo menos el año entrante, uno de ellos. Pero aquí no estamos haciendo pues para analizar a fondo, poniendo unos puntos. Colombia entonces, por medio de tratados y de diplomacia, ha llevado en estos 200 años una protección de su territorio, afortunadamente sin tener que acudir a las guerras, como fue el caso, por ejemplo, la guerra de la Triple Alianza en el siglo XIX, que fueron Brasil, Uruguay y Argentina para engullirse prácticamente a Paraguay. Después guerras en el sur, la guerra, o en el siglo XX, por ejemplo, la guerra del Chaco, que fue tremendo entre Bolivia y Paraguay. La guerra del siglo XIX en la segunda parte entre Chile, cuando venció a Bolivia y al Perú, se apropió de un territorio, cosa que sigue todavía vigente. Colombia, afortunadamente, en ese campo ha tenido también una cuestión, una directriz muy diferente al resto de países de América Latina. Por último, y simplemente a manera de mención, es bueno decirlo, ese hecho hizo que la Cancillería colombiana no fuera muy fuerte en general. La Cancillería colombiana en general fue una Cancillería de juristas, y que lo hicieron bien, porque Colombia, a pesar de ser grande comparativamente, Colombia ha sido tradicionalmente un país muy pobre. Últimamente ha crecido su comercio exterior y es otra cosa, pero hasta hace, digamos, 40, 50 años, era un país cuyo comercio exterior, por ejemplo, las exportaciones de, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil, México, Cuba, incluso República Dominicana en un momento, eran mayores que las exportaciones de Colombia. Aquí se exportó durante el siglo XIX algo de tabaco, de quina, pero eso era muy pequeño. Entonces, una Cancillería lo único que tenía que mirar, la vida política de Colombia era cuidar a Panamá, que no se la robaran, que no se fuera a separar, y vender ahí unas cositas y hacer lo de las fronteras. En el siglo XX esto se transforma, entre otras cosas, porque viene el café. El café se proyecta y se asume como el primer producto de exportación de Colombia durante muchos años, hasta el punto, y eso desde 1890 todavía hasta 1960 o 70, cuando se quiebra el Pacto del Café. Realmente hubo momentos en que el 70% de las exportaciones de Colombia las hacía, las daba el café. Eso creó una cosa interesante, y es que uno reduciendo podría decir que de cierta manera la diplomacia colombiana la hizo la Federación de Cafeteros, y efectivamente fue así. Realmente Colombia, el centro era el Pacto del Café, cómo nos vemos con Brasil, cómo mantenemos los precios para un producto fundamental. A mí incluso me tocó hace muchos años, cuando estudié por allá en el exterior, en París, recuerdo que la oficina de la Federación de Cafeteros en ese momento estaba más dotada que la embajada. Cuando se apenas estaba inventando el fax, para enviar un fax de la embajada no se podía porque eso no tenían que ir a la oficina de la Federación de Cafeteros, que ya tenía lo último en tecnología. Ahora, eso ha decaído porque ya el café no tiene la misma importancia y hay otro tipo de cosas. Y además ya la problemática de las relaciones internacionales, especialmente son mundiales, pero para nuestro país, ya pues lo de las fronteras, sí, las marítimas o algo, pero en general es otro tipo de problemas que no vislumbraron ni Santander, ni podían vislumbrarlos. Y son los problemas de derechos humanos, que cada vez tienen más un contexto internacional y una reglamentación, y uno se mueve a través de los pactos de las ONGs, y en ese campo también, por ejemplo, los problemas de la ecología en un país tan rico desde el punto de vista de la diversidad, de sus recursos de agua, etcétera. Los problemas de las migraciones, cuando ahora, por ejemplo, un caso, pues yo digo que inaudito en el sentido que no es que se había presentado,
nunca en este país, que no tuvo ni migraciones, ni inmigraciones, ni migraciones, las tuvo en los últimos 50 años apenas. Todo lo que está sucediendo con nuestros hermanos venezolanos, donde hay que decirlo, porque así como se critican cosas hay que decir positivas. Colombia le ha dado ejemplo al mundo en relación a las personas que vienen del exterior, a los migrantes. Es decir, mirando Colombia, que tiene más de un millón o millón y medio de migrantes venezolanos, comparando eso, por ejemplo, con la actitud que tuvieron los alemanes, la segunda o tercera economía del mundo, o los italianos, o los franceses, o los europeos en general, con una migración más mínima, o por ejemplo la actitud del presidente Trump y de un sector de la sociedad y la política norteamericana con relación a los migrantes latinoamericanos. Realmente Colombia en eso ha dado un ejemplo de tipo mundial de acatamiento de normas internacionales con migrantes, pero más allá de las normas realmente de actitud de acogida. Y eso se podría emparentar, sí, si se quiere, con los primeros, porque es que con los padres fundadores, cuando se creó un Estado de derecho, liberal de derecho, con libertades públicas, había en esencia las normas, las actitudes de solidaridad, de respeto a la persona, de libertades, etcétera, que en el desarrollo del derecho podría empatarse con estos asuntos de las migraciones. A ver, hablemos de 2 o 3 problemas más que encontraron los padres fundadores. Hay algo que se debe destacar, y fue en la importancia que le dieron los padres fundadores a la educación. Hasta el punto de que, por ejemplo, lo primero que hizo Santander fue unas directrices. Todos los más que municipios, poblaciones y municipios, poblaciones y comunidades religiosas que tuvieran conventos tenían que crear una escuela de alfabetización, escuela pública. En un momento en que muy probablemente 90% o más de la población colombiana era analfabeta, porque era toda una concepción republicana. Es decir, esto había que unirlo, porque lo que se trataba era de crear ciudadanos, y el ciudadano no solamente para poder ejercer sus derechos se consideraba el derecho al voto, a libre elección, todas esas cosas que debía tener un nivel de tipo cultural, que lo daba la educación. Era toda una concepción. Santander inmediatamente, desde la vicepresidencia, que de hecho era la presidencia de la Nueva Granada, realmente crea en las principales ciudades del país, que eran poblaciones pequeñas, colegios departamentales, muchos de ellos que derivaron las universidades. El colegio aquí, el Salazar, y en Medellín derivó en la Universidad de Antioquia a la larga, en colegios en Cartagena, en cantidades de ciudades que ahora son ciudades pequeñas o intermedias del país. Y también se fortificaron las universidades de Bogotá, la Universidad en Quito, la Universidad de Popayán, la Universidad de Cartagena. Pero incluso con una cosa muy interesante, no solamente se trataba de la educación como una cuestión prioritaria de política central de la política estatal, en cuanto a la cantidad y en cuanto a los grados ya mismos inferiores, no en el sentido peyorativo, de alfabetizar, sino también otro tipo de más sofisticado. Por ejemplo, se trajo al mejor pedagogo que tenía el mundo en ese momento con las técnicas más avanzadas, Lancaster, toda la teoría lancasteriana de la educación, incluso vino aquí a estos territorios para crear escuelas lancasterianas, sobre todo como unas especies de normales para enseñarle a los maestros. E incluso se contrató en París, lo hizo SEA, una misión de alto nivel, como se diría ahora,
en ciencias físicas, matemáticas, químicas, biológicas. Entre ellos vino una persona, Bousingot, que estuvo por aquí en la región antioqueña, dejó en sus memorias de varios tomos una descripción muy interesante de Antioquia, que es considerado un gran científico mundial, que es considerado el padre de la agricultura moderna en Francia y en el mundo. Ese tipo de personajes, incluso un estado tan pobre y tan naciente, ya se preocupaba por dar una educación de un nivel bastante alto. Y a esto daría también este solo tema para hacer un desarrollo. Simplemente, lo que yo quiero con esto es mostrar cómo estos padres fundadores abocaron unos problemas que han marcado la ruta de la problemática del país durante estos 200 años. A veces llenándolos, a veces retrocediendo, a veces ignorándolo, pero no, ignorándolo no. Pero no se ha llenado del todo, pero esa es la ruta. Y en esa ruta uno podría pensar lo siguiente. Es decir, la educación siempre estuvo muy presente en las élites colombianas de los dos partidos en el siglo XIX, hasta el punto que la educación, los grandes personajes, casi todos fueron educadores, porque cuando el Estado era muy pequeño, cuando perdían los cargos públicos, pues realmente se dedicaban a ser educadores. Por ejemplo, Mariano Ospina Rodríguez, fundador del Partido Conservador, pues dejó en Fredonia colegios. Santiago Pérez, que era un presidente de Colombia, Lorenzo María Lleras, todos ellos se dedicaban a la educación. Pero el problema central, desde el comienzo, que fue la pauta que quiso marcar Santander y que ha estado en ciertos momentos ha sido centro de conflicto, fue fortificar la educación pública y una educación laica, no antirreligiosa, permitiendo todo tipo de creencias religiosas, pero no separándola, digamos, de una manipulación de tipo religioso de una u otra comunidad religiosa. Y eso estaba en el frente del debate. De eso se podría decir que hubo avances en el siglo XIX muy pequeños con la creación de la Universidad Nacional, que fue obra de los radicales. Enseguida se fundó aquí la Universidad de Antioquia, 2 o 3 años después, con un criterio hasta muy simpático. Como la Universidad Nacional en Bogotá era de los radicales, aquí el sector conservador fundó la Universidad de Antioquia para que los jóvenes no se fueran a Bogotá porque se consideraban que los pervertían con ese tipo de visión de un mundo liberal. Después, durante la Revolución en Marcha, en López Pumarejo, realmente se creó la Universidad Nacional. Ya existía desde el siglo anterior, pero eran separadas las facultades. Como entidad se le dotó de una ciudad universitaria y había una concepción muy interesante que el país tal vez olvidado y hay que retomar. Una visión de la educación en su conjunto, donde no solamente estaba la educación superior en la universidad, además con un campus. Era una universidad que debía ser nacional en todos los sentidos, incluyendo nacional territorialmente. Pero además, esa concepción, sí, que era eso, y que debía ir a todos los sectores de la sociedad. Crear, en ese momento, carreras de doctorados, no el doctorado como se piensa ahora, pero también ir a la casa del campesino a darle instrucción sobre higiene, sobre todo ese tipo de cosas, y se hizo una campaña nacional alrededor de la Biblioteca Aldeana de Colombia y un desarrollo. Luego, en el Frente Nacional, recuerden que en el plebiscito se estableció que el 10% del presupuesto nacional tenía que ir a educación. Incluso en el gobierno de Carlos Lleras ese 10% se sobrepasó. ¿Por qué? Porque Alberto Lleras y todos ellos tenían, creo que no estaban descaminados, en la idea de que esa barbarie que había habido en la violencia de los años 50 en gran parte se debía a falta de educación en el país. Y por eso entonces tanto se hizo
Y por eso también en los años 60 creció tanto la universidad, la educación, y la educación pública y la privada. Yo tengo un libro sobre los años 60 donde trato en algunos capítulos esto, y esto se unió a la Alianza para el Progreso, donde vino la Revolución Cubana, y el antídoto que dieron el gobierno de Kennedy fue impulsar la educación en el continente y muy especialmente en Colombia, que fue un gran benefactor. Hoy queda entonces sobre el tapete el problema de la educación. Sigue siendo uno de los problemas centrales del país, lo sigue siendo, ya no tanto en cobertura, que la cobertura existe, pero sí en cuanto a la calidad y en cuanto a las, situando esto con relación, tiene muchas aristas este asunto. Bueno, finalmente, creo que me estoy, bueno, voy a tratar de resumir para que no se canse ya demasiado. Hay dos asuntos importantes. Lo otro era cómo había que integrar el territorio y cómo había que integrar la sociedad. Muy rápido, el territorio. Bueno, primero se delimitó las fronteras con Venezuela, la frontera con Ecuador, la frontera con Brasil, eso se hizo en 150 años. Luego, ¿cómo integramos este territorio? Uno de los territorios más complicados que puede haber en el mundo. Este es un país grande, este es un país pasado por 3 cordilleras andinas, país con valles, con una geografía bastante abrupta, un país que todavía prácticamente la mitad, hasta hace muy poquitico, era inexplorada, la Amazonía, la Orinoquía, y que no está integrada por vías de comunicación y otros elementos. Ese fue un reto muy interesante que tuvieron desde el comienzo, en donde el país sí tiene una deuda que no cumplió. Es que da tristeza ver todavía en siglo XXI, y ya llevamos la quinta parte del siglo XXI, lo que llamaban pues el prodigio de lo que iba a haber de las carreteras de yo no sé cuántas generaciones. Mire, este es un país desvertebrado, por Dios. No, ese reto de integrar el país no se cumplió, y es uno de los puntos de deuda que tiene el Estado colombiano en ese sentido. Sobre eso pues podríamos hacer unas consideraciones, dejémoslo así. Más interesante puede ser la integración, digamos, política y social. ¿Cómo se hizo? Bueno, era muy difícil, porque en ese momento había que pasar de unas concepciones ideológicas del poder divino de los reyes, de lo que el súbdito no tenía derechos, todos los tenía el monarca, etcétera, a una concepción republicana. Eso fue un problema, dar ese paso de adaptación nos ha llevado 200 años, pero se ha avanzado. Especialmente se trató primero, y eso era ahora es natural, primero, todos los hombres somos iguales, y hombres primero, se decía los hombres, ahora afortunadamente, aunque no se diga, se concibe, todos los hombres y mujeres somos iguales. Eso en ese momento se consideró hasta subversivo. Se hablaba del pernicioso dogma de la igualdad entre los hombres, y fue combatido. ¿Cómo se llevó a cabo eso? En gran parte por el sistema electoral, que es otra de las características interesantes de la vida colombiana. Colombia en estos 200 años tiene tal vez el récord de elecciones con Inglaterra y tal vez algún otro país más permanente y antiguo del mundo. Aquí ha habido prácticamente en 200 años seguidos elecciones ininterrumpidas, incluso durante las guerras civiles. Eso no quiere decir que no haya habido chocorazos, que haya sido imperfecto, pero digamos el proceso electoral se ha mantenido. Ha tenido una evolución que es la misma en el mundo, la evolución de que en esa época sí era en Inglaterra y en Estados Unidos, es decir, podían votar solamente los que tuvieran propiedad, por ejemplo, o como existía todavía los esclavos, los que no fueran esclavos. Después eso se fueron aminorando las condiciones y ya en el siglo XX, en la Revolución en Marcha, se estableció ya un sufragio universal y directo de los hombres.
Después, en el año 57 del siglo pasado, bastante tardío, se concedió el derecho del voto a la mujer. Eso ha sido una cosa de tipo progresivo y muy interesante porque todo el proceso, con todo el descrédito que hay de las elecciones, aquí se moviliza la opinión y la población y eso ha sido un sustento bastante interesante. Ahora, en cuanto a la integración, al terminarse la colonia, esto era una sociedad totalmente jerarquizada, era una sociedad de castas. Aquí las leyes españolas decían, y eso tenía efectos jurídicos, usted es blanco, mestizo, negro, cuarterón, indio, yo no sé qué, las diferentes categorías. Había lo que llamaban la mancha de sangre, que era por tener tales características no podía acceder a tales empleos. Eso legalmente lo abolió la República, afortunadamente, y se dio ese paso en el sentido de que todas las personas eran iguales ante la ley. Santander incluso hizo una directriz muy interesante, prohibiendo que en los procesos judiciales y en los procesos administrativos se hiciera mención a la categoría étnica de la persona. Antes se decía Pedro tal blanco, Josefa tal mestiza, se prohibió eso, por lo menos y eso era un paso en la igualación de los seres humanos ante la ley. Había dos sectores sociales que eran determinantes, determinantes. Uno, existía la esclavitud al momento de la independencia. Eso existía en toda América. Incluso la esclavitud era mucho más pronunciada, por ejemplo, en Venezuela, en las Antillas y en otros países como Brasil y sobre todo en Cuba, que apenas se liberó del Imperio Español en 1898, la esclavitud permaneció prácticamente durante todo el siglo XIX. En Colombia, aquí en Antioquia se hizo el primer intento en 1813 en la Constitución de ese año, 6 años antes de Boyacá, en el camino de la abolición de la esclavitud. Luego en 1821 en el Congreso de Cúcuta y luego en 1851 se abolió la esclavitud. Eso fue un gran paso. Con relación a los indígenas, realmente desde el comienzo se les dio una igualdad jurídica, pero los efectos fueron contradictorios, porque si bien se les consideró iguales a los ciudadanos, al tener la igualdad se les permitió vender sus tierras comunales, los ejidos y tierras comunales, y muchas veces la vendieron a vil precio y en condiciones desfavorables, y realmente eso condujo en muchas regiones del país a la pauperización de la población indígena. De todas maneras, en el siglo XIX, a pesar de esas leyes que formalmente, y más en el caso de la esclavitud, más allá de formales, iban el camino de la igualdad, siguieron subsistiendo los prejuicios de tipo racial, hasta el punto de que todavía, y ese es un asunto que es deuda social, en el cual se ha avanzado, esas comunidades han aparecido, sobre todo en los últimos 30, y después sobre todo de la Constitución del 91 y sus derivados, más conciencia en el sentido de la protección de los derechos de esas comunidades, no solamente en su representación, sino en las consultas, en sus aspectos territoriales. Ese es algo nuevo y es un desarrollo de lo que se inició con los padres fundadores de una igualdad ante la ley que cada vez se va volviendo más integradora de otros sectores sociales, sobre todo en los últimos años, a partir de la Constitución del 91, de acciones jurisprudenciales de las Cortes, también de acciones de la sociedad civil, de ir reconociendo derechos que ni siquiera se barruntaban en esa época a minorías sexuales, por ejemplo, derechos de las mujeres, etcétera. Ese es un camino que se ha ido llenando en cuanto a la integración de la población. Y para no alargar, pues terminar aquí, pues yo creo que de esta reflexión, si la podemos llamar así, yo quería dejar pues sobre todo en ustedes, auditorio, una semilla. Y es esto:
Primero, la importancia de estudiar el país. Nadie está obligado a ser historiador profesional, pero es una desgracia para un país que no estudia su geografía y que no estudia su historia. Es una desgracia en cuanto a la identidad. Aquí está saliendo la gente que sabe más de la geografía de la Florida, pero no saben dónde queda Túquerre, ni Ciénaga, ni Chigorodó. Y eso es muy grave para un país. Pero es que el asunto no es simplemente afectivo, es un asunto también que tiene derivaciones muy prácticas. Este país está consumiendo lo que yo llamo el yupismo, no la gente bien preparada, que los jóvenes son cada vez mejores preparados, no es en eso, sino de un tipo, sobre todo en el profesional, que no le importa sino se debe y el haber, si hay el beneficio, sino como si la sociedad fuera intemporal y aterritorial. No, nosotros vivimos en una región, vivimos en un conglomerado social que tiene una historia y realmente tenemos obligación con ese conglomerado. Por otra parte, también resaltar cómo el valor y el esfuerzo de esta primera generación de fundadores de la República, los retos a los que tuvieron que enfrentarse y al mismo tiempo cómo abocaron desde el comienzo una problemática que grosso modo sigue siendo la misma del país en estos 200 años. Muchas gracias a ustedes.